Bien, vamos a continuar. Hoy día vamos a empezar entonces con el capítulo 2. Entonces, Disculpa, doctor, mande. disculpe, tengo una preguntita, Sí. porque en cuanto al Excel que aparece en la parte de la run ejecuta, a usted le aparece algo como que el run ejecuta K22 y el K32 salen los mismos valores. Yo empleé ese Excel, pero no me salen esos mismos valores en K22 y K32. Me Ok, hagamos lo aparecen los siguiente, mismos es decir, valores al final de la sesión K12. podríamos tratar ese tema, porque es posible que yo haya cometido un error también. Es decir, tranquilo, Ah, por Dios. Claro, yo como cualquier humano cometo errores y más, con más frecuencia de lo que ustedes asumen. Así que es posible que sea un error. Pero lo importante a la larga, con esto cierro, porque quiero empezar el capítulo 2, con esto cierro. ¿Cuál sería la, la tónica o cuál sería ¿cómo diríamos? El parámetro que nos diga si es que lo que estamos haciendo es correcto o no? Lo que habría que hacer es coger un ángulo, en el caso del péndulo, un ángulo bien pequeñito de inicio. Entonces, si estamos con un ángulo bien pequeño, automáticamente yo puedo decir que la oscilación es lineal. Y si la oscilación es lineal, entonces podríamos estimar fácilmente el periodo. Y entonces usted puede mostrar su oscilación, calcular el periodo de pico a pico o corte a corte, lo que sea, y compararlo con el teórico. Y eso sale de duda. Es decir, puede ser yo o puede ser cualquiera. Es decir, de esa forma usted puede confirmar que lo que está haciendo es correcto. Y a partir de allí, una vez que ya se siente confortable con lo que la herramienta que tiene, ya le puede ir cambiando las condiciones iniciales, empezar a ver los efectos no lineales, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero definitivamente que yo me puedo equivocar como cualquier humano. Entonces es posible que lo que haya escrito esté mal. Eso es todo. ¿Listo? Bien, entonces voy a avanzar con esto de aquí. Por favor, me confirman si están viendo el archivo Word. Sí, doctor. Ok, listo. Entonces, vamos a trabajar con vibración de sistemas con un grado de libertad. Entonces, vamos a empezar en esta parte introductoria por definir qué es un grado de libertad. Luego vamos a decir algo sobre los dos efectos que vamos a tener presentes en el caso nuestro, que son el efecto de restauración y el efecto inercial. Y esos dos efectos combinados, a la larga, son los motores de la oscilación libre sin amortiguamiento. Entonces, vamos. Entonces, en general, un grado de libertad, sí. Perdón, antes de eso, por favor, degree of freedom, esa es la manera que se traduce grado de libertad. Entonces, por favor, como ustedes lo están viendo aquí, yo les hago responsable de la terminología en inglés, ¿sí? Degree of freedom, ya después definiremos esto, etcétera. Listo. Entonces, ahora sí vamos. Entonces, un grado de libertad es una función independiente que sirve para describir la posición del sistema en un instante dado de tiempo. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer aquí en este curso es tratar de predecir, calcular cómo evoluciona, cómo cambia la posición del sistema en el tiempo. Entonces, para describirlo utilizamos funciones. Entonces, el número de las funciones independientes que necesitamos utilizar para describir la posición del sistema en cualquier instante dado de tiempo, ese es el número de grados de libertad. Entonces, por ejemplo,
en el caso clásico, ¿no?, de nosotros, si yo tengo el barco aquí, ¿sí?, ¿no?, y lo someto a las olas. Entonces, ¿el barco qué va a hacer? Entonces, el barco va a oscilar en el tiempo. Entonces, ¿él qué va a hacer? Si solamente trabajo en el plano, entonces vamos a decir que el barco puede moverse verticalmente y puede rotar. Entonces, esta función, por ejemplo, típicamente la llamamos eta 3 y esta la llamamos eta 5. Entonces, como que dice, en el plano, movimiento del buque en el plano vertical. Entonces, aquí tenemos 2 grados de libertad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso que vamos a trabajar con mucha frecuencia acá, va a ser el caso del péndulo, que el péndulo es un ejemplo muy bonito. Entonces, ¿qué vamos a tener? Bueno, pues, entonces fíjense bien, tenemos aquí el caso del péndulo, allí, tal como hemos dicho. Entonces, esto es L, esto es M. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Entonces, si es que trabajo solo en el plano, entonces, básicamente, si yo conozco la posición teta, es suficiente. Entonces, en el plano, ¿no?, el péndulo simple tiene 1 grado de libertad. Entonces, en este capítulo, como decía el título, vamos a trabajar con sistemas que tienen 1 grado de libertad, ¿sí? Ya en el capítulo 3 trabajaremos con sistemas que tienen más de 1 grado de libertad. En el último, vamos a trabajar con sistemas continuos. Un sistema continuo, por definición, es un sistema que tiene un número infinito de grados de libertad. Ya vamos a ver todo lo que eso significa. ¿Ok? Bien. Vamos entonces creo que como introducción es suficiente. Vamos a trabajar entonces con la primera situación, que es undamped free oscillation. Entonces, undamped significa que, o traducido sería sin amortiguamiento. ¿Sí? Entonces, el término damp es un término en inglés, pues es. Entonces, por ejemplo, yo puedo hablar de damping. En ese caso sería un sustantivo. Significa amortiguamiento. Entonces, damper, cuando le pongo el ER, se hace amortiguador. Es otro sustantivo. Y también lo puedo traducir como damp, o lo puedo convertir en to damp. Entonces, en este caso sería amortiguado, es decir, amortiguar, sería verbo. Pero fíjense bien las 3 opciones. Entonces, en este caso, estoy diciendo que tengo una oscilación libre sin amortiguamiento, no amortiguada. ¿Ok? Entonces, esto significa amortiguamiento en inglés. Entonces, eso implica que la oscilación no decae en el tiempo. ¿Sí? Y esto sucede porque no hay disipación de energía, ¿no? Porque no hay disipación de energía. ¿Sí? El amortiguador, el damper, es un dispositivo para disipar energía. Entonces, en este caso, no hay amortiguamiento, por eso decimos undamped. Entonces, como no hay disipación de energía, entonces ustedes van a ver que la oscilación con la que vamos a trabajar en el capítulo 2.2 es eterna, es decir, nunca muere. Más menos, más menos, más menos, hasta el día del juicio final. ¿Ya? Tranquilos, cuando avancemos ya lo vamos a ir corrigiendo, vamos a incluir el efecto de amortiguamiento y todo, pero en este caso no.
¿Qué más? Vamos a trabajar con oscilación libre. Entonces, esto significa que no hay término excitador. Es decir, yo cojo el barco, lo hundo y lo suelto. Entonces, el barco empieza a moverse por el hecho de que ya vamos a ver una combinación de dos efectos, pero no hay una ola que todo el tiempo esté actuando sobre él. Entonces, no hay efecto excitador. Entonces, no hay término excitador que se manifiesta matemáticamente con ausencia de ningún término independiente. Es decir, no hay términos independientes. Entonces, todos los términos de las ecuaciones que vamos a trabajar en este subcapítulo van a estar multiplicados por la función que quiero encontrar o sus derivadas. ¿Sí? Ya está. Entonces, es un problema homogéneo. ¿Sí? Es decir, en este subcapítulo trabajaremos con problemas homogéneos. ¿Ok? Bien, entonces, para trabajar en estos problemas, entonces lo que tenemos que hacer es describir o considerar que hay dos efectos. Entonces, en estos problemas van a participar dos efectos. Entonces, primero, el efecto de restauración. ¿Qué implica esto? Implica que hay algo, hay un efecto que actúa sobre el sistema, que siente que el sistema está fuera del equilibrio estático y lo intenta regresar. Entonces, intenta... No, déjenme, creo que debemos decirlo de otra forma. Ups, Dios mío, borré todo, Señor bendito. A ver, no, vamos a hacerlo con... Así a veces es. Vamos a ponerlo de otra forma. Entonces, cuando el sistema está fuera de la posición de equilibrio estático. ¿Ok? Cuando él está fuera, el efecto o el efecto restaurador trata de regresarlo a esa posición. Entonces, clásico, ¿no? Lo clásico, clásico. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen, en algún caso tenemos un efecto de un resorte. Allí. ¿Qué pasa si ustedes alargan el cuerpo y lo ponen acá? Lo que va a pasar es que el resorte intenta o desarrolla una fuerza que intenta regresarlo a la posición de acá. Lo contrario, si ustedes están aquí y comprimen el cuerpo, comprimen el resorte, entonces lo que va a pasar es que el resorte empuja al cuerpo hacia acá tratando de volverlo a la posición de equilibrio estático.
Entonces, en este caso, el resorte hace las veces de efecto restaurador. ¿Sí? En el caso nuestro de ingeniería naval, ¿no? Típico, ¿no? En el caso del buque, si por ejemplo yo tengo el barco así y estoy flotando hasta aquí, ¿ya? ¿Qué pasa si lo hundo? Entonces yo me hundo allí, ¿sí? Estoy flotando hasta aquí. Pues ni hablar. Originalmente yo tenía esta posición. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues ni hablar, que al sumergirse ahora tengo una buoyantez extra. Entonces, buoyantez extra. Entonces, él intenta levantarme, es decir, volver a la posición de acá. Lo contrario, si es que yo salgo del agua un poco, ¿no? Por alguna razón. Entonces, aquí está la flotación original, actual. Originalmente estaba la flotación por aquí. Entonces, eso significa que esto, como dice, es una pérdida, le va a poner signo negativo. Aquí era positivo porque he ganado. Entonces, como he perdido buoyantez, ¿cuál va a ser el resultado? Que el cuerpo trata de descender, es decir, trata de volver a la posición de equilibrio estático. ¿Ya? Entonces, este es un efecto que va a estar presente en el caso nuestro. Y fíjense bien, ¿no? Lo importante que tenemos aquí es que esto de aquí es cuánto se desplaza, ¿no? Y entonces, él genera una fuerza que lo vamos a asumir como proporcional a este desplazamiento. Igual aquí, él se ha desplazado una cantidad eta 3 y él genera una fuerza que es proporcional a eta 3. ¿Ok? Entonces, este es el efecto restaurador. Siente que el sistema está fuera del equilibrio estático e intenta regresarlo a la posición de equilibrio estático. El otro efecto, y eso es algo genérico, es el efecto que se llama inercial, ¿no? Y esa es una, como dice, una propiedad de toda la masa, de toda masa. Entonces, si un cuerpo, podemos ponerlo de esta forma sencillo, tiene velocidad, ¿sí? Quiere seguir con esa velocidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos que yo tengo el péndulo, ¿sí? Aquí está una cosa así. Entonces, fíjense bien, la posición de equilibrio estático va a ser obviamente la vertical, ¿no? La fuerza aquí y la fuerza del peso, las dos están alineadas y todo el mundo feliz. Ahora, si es que en algún momento este péndulo está caminando con velocidad teta prima, ¿no? Como esto tiene masa, ¿sí? Entonces, si la masa se está moviendo con una velocidad lineal, entonces lo que va a tratar de hacer la masa es seguir con esa velocidad. A menos que se presente una acción, fuerza o momento, que le haga cambiar esa velocidad. Pero si nada más actúa, ella va a querer seguir con esa velocidad. Entonces, en el caso del péndulo, ¿no? Podríamos explicar los dos efectos que hemos mostrado acá. Es decir, si yo estoy podemos poner aquí combinando efectos. Entonces, si yo estoy aquí, esto es créanlo o no, esta es una vertical, yo estoy aquí, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo tengo aquí una fuerza en el pin y el peso acá. Entonces, como estoy a una cierta distancia fuera del equilibrio estático, entonces esta fuerza de aquí va a tratar de regresarme. ¿Quién es este? Este es el efecto restaurador.
Entonces esto es restaurador. ¿Sí? Siente que estoy fuera del equilibrio estático y la combinación de fuerzas hace que se genere un momento que me regresa a la posición vertical. Y usted me dice, ¿y ahora qué va a pasar cuando yo llego a la posición vertical? Bueno, pues dibujemos acá. Supongamos que el efecto restaurador ya hizo su trabajo. Entonces significa que estoy en la vertical. Ahí estoy yo. Estoy en la posición de equilibrio estático. Es decir, ya no hay efecto restaurador. Pero en cambio, esto, voy a ponerlo acá, se está moviendo con velocidad angular. Entonces, ahora, en cambio, participa el efecto inercial asociado con la masa. Entonces, ¿qué va a hacer la masa? Pues no se va a quedar en la vertical. Como tiene velocidad, simplemente se va a ir al otro lado. En el momento que estamos del otro lado, ¿qué va a pasar? El efecto de restauración empieza a trabajar. Entonces siente que está del lado de acá, como cuando ustedes acá arriba decíamos, ¿no? En algún momento ustedes sienten que pierden buoyantez. Entonces ustedes están del lado de acá y lo que va a pasar es de que el efecto de restauración, la pareja esta, va a volverlo hacia la parte, a la posición vertical, etcétera. Entonces, fíjense, ¿no? Los dos efectos, restauración inercial, logran que el sistema se esté moviendo alrededor de la posición de equilibrio estático. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar aquí en oscilación libre no amortiguada. ¿Ok? Listo. Entonces, para hacerlo un poco más concreto, el caso del el efecto de restauración, como decíamos originalmente, lo vamos a restringir a el ámbito lineal, porque si no, la cosa se nos complica. Entonces, vamos a decir, el efecto, o en este curso, el efecto restaurador lo limitamos al ámbito lineal. Entonces, por ejemplo, teníamos el caso del resorte, ¿no? Entonces, el resorte nos refleja o nos resume lo que es en general el efecto restaurador. Entonces, ¿qué hacemos? Supongamos que esto se estira. Entonces, para que se estire, yo le aplico una fuerza F y se estira una cantidad delta. Pero ya saben lo que ocurre, ¿no? Esto lo vimos 10.000 veces en ciclo básico. Entonces, si yo pongo aquí F y aquí pongo delta, entonces la relación entre ellas va a ser lineal. Ah, caramba, es que esa es una recta bien fea, ¿no es cierto? Ok, entonces, que va a ser una relación lineal hasta un cierto momento. Entonces, aquí. Entonces, esto va a ser una recta que obviamente, caramba, pasa por el origen allí. Pero luego, ¿qué? Que simplemente, probablemente esto tiende a incrementarse. Es decir, ya no sigue la recta, sino que quiere subir. Igual para acá. Entonces, caramba. Esta es la zona en la que vamos a trabajar en este semestre. Entonces, esta es la zona lineal. Entonces, ¿eso qué significa? Que la fuerza que yo tengo que aplicarle al resorte para que se elongue una cantidad delta es proporcional al desplazamiento. Entonces, simplemente vamos a decir la fuerza del resorte, lo vamos a poner típicamente, se acuerdan, con la letra K por delta. ¿Sí? Entonces, esta sería la fuerza que yo tengo que ejercerle sobre el resorte para que se elongue una cantidad delta. Y entonces, la relación es la pendiente K. Entonces, esta es la zona en la que vamos a trabajar. Como yo les decía antes, ¿no? En el caso del ejemplo del problema 3, lo que está pasando es que ustedes entran en la zona no lineal, porque el delta, el ángulo que
tiene el disco, es bien grande. Entonces, en ese caso, estos efectos no lineales también van a ser considerados en lo que ustedes observan en la integración en tiempo. Nosotros no. Analíticamente solo nos vamos a quedar en la parte lineal. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el equilibrio, analizar el equilibrio del sistema. Entonces, digamos, analicemos ¿sí? El movimiento de un sistema de 1 grado de libertad en oscilación libre. Es decir, piense bien, no hay amortiguamiento, no hay excitación. Muy bien. Entonces, pongamos aquí, para representarlo, con la forma más fácil es utilizar el resorte, que es el que ejemplificamos antes. Entonces, yo tengo el resorte aquí, allí. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que asumimos que el resorte que estamos aquí, no tiene masa o tiene una masa despreciable. Entonces, acá abajo decimos, ¿no? Resorte lineal. Con resorte lineal queremos decir que solamente le vamos a sacar el jugo en la zona lineal. Y le ponemos aquí sin masa. ¿Qué implica eso? Que la masa de él es despreciable y cuando apliquemos la segunda ley de Newton, la masa del resorte no va a participar. ¿Ok? Listo. Entonces, una vez que tenemos eso, coloquémosle un bloque. Muy bien, entonces colocamos el bloque, entonces lo que va a pasar es que debido al peso del bloque, entonces esto se nos va a alargar un poco hasta aquí. Entonces aquí está el bloque, que tiene masa M, y entonces debido al peso, entonces vamos a observar una deflexión estática delta sub 0. Se me borró el resorte, Dios mío. Pues fíjense ustedes que estoy tomando este punto de aquí para controlarme el movimiento o las deflexiones en las diferentes posiciones. Entonces, delta sub 0 es la deflexión estática y básicamente va a ser igual a el peso dividido para el K. ¿Ok? Entonces, el bloque. Y lo voy a asumir como si fuera puntual. ¿Por qué? Porque solamente quiero trabajar con 1 grado de libertad. Eso significa que solamente quiero fijarme en la posición vertical. Asimismo, como es puntual, el bloque no se deforma. Entonces, si no se deforma, entonces yo puedo decirle cualquier punto, la posición vertical de cualquier punto corresponde a la posición del bloque, porque no se deforma, es un cuerpo rígido. ¿Ah? Entonces, todo eso, fíjense bien, son asunciones que eventualmente habrá que tratar de seguir. Muy bien. Entonces, fíjense bien, lo que he dibujado hasta ahora es equilibrio estático. Entonces, esto que estoy marcando aquí es lo que habíamos llamado antes como equilibrio estático. ¿Se acuerdan cuando describíamos el efecto de restauración? Efecto, el equilibrio estático. Entonces, vamos a marcar eso aquí claramente porque es vital. Entonces, esta de aquí, esto que está aquí, no sé si pueda marcar. ¿Dónde está el puntero? No está el puntero, Dios mío. Este de aquí, ¿sí? Es la posición de equilibrio estático. Fíjense bien, por favor, de que el efecto de restauración, ¿sí? El efecto que hace el resorte, ¿cuál es? Siente que este bloque está fuera de esta posición y genera una fuerza que lo regresa acá o desde hacia arriba o hacia abajo, hacia la posición de equilibrio estático. Entonces, esta posición es vital.
Esta posición es vital para nuestro cálculo. ¿Ya? Ok, entonces vamos ahora a lo que nos interesa. Entonces lo que nos interesa es qué va a pasar si es que por alguna razón este cuerpo sale de esa posición. Entonces fíjense bien, esto de aquí es estático. Sumatoria de fuerzas igual 0. Entonces viene ahora lo interesante en este curso. Es qué va a pasar si por alguna razón, fíjense bien, perdón, déjeme dibujar el resorte un poquito más parecido al caso anterior. Entonces, aquí tenemos, ¿no?, el resorte. Entonces, por alguna razón, se ha desplazado para acá. Pero fíjense bien, esta es la posición de equilibrio estático y ahora yo estoy en esta posición de aquí. Entonces, a este movimiento lo llamo W, W. Nos vamos a llamarlo por ahora V mejor, para evitarme... no, pero en la nota de clase está W, no. Vamos a tener que seguir manteniendo W. Entonces, por favor, pongan un poco de cuidado. Si cuando yo escribo W, le pongo este rabito para enfatizar de que es W, a diferencia de omega, que es la frecuencia. Y ahora, ojo, depende del tiempo. Entonces, este curso es de vibraciones, dinámica. Entonces, la dependencia temporal es vital. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, claramente, esta es la posición de equilibrio estático. En cambio, ahora ese punto está acá abajo, me ha desplazado W. Entonces, esto es lo que yo quiero analizar. ¿Qué pasa ahora? Entonces, W es la función que me describe el movimiento del bloque. Entonces, esta es la función que quiero determinar. Entonces, antes de ir al receso, entonces, rápidamente hagamos un análisis de cuerpo libre. Free Body Diagram. Lo voy a poner acá arriba. FBD. Free Body Diagram. Muy bien. Entonces, ¿qué cosas tenemos aquí? ¿Qué fuerzas tenemos aquí? Ni hablar, el peso. Muy bien. Masa por gravedad. Y hacia arriba, obviamente, tenemos la fuerza. Entonces, fíjense bien, la fuerza va a ser igual a la rigidez y la elongación. Fíjense bien, la elongación la estamos viendo desde acá. Entonces, la elongación va a ser delta sub 0 más W. Ya está. Entonces, ella es el bloque de la masa. Entonces, cuando regresemos, vamos a enfatizar eso. Ahora, antes de irme, vamos a poner aquí fíjense bien, le voy a poner con color, no sé si haya, bueno, vamos a poner azul, dado que la selección empató ayer. Fíjense bien, es vital. Yo estoy moviendo el cuerpo fuera de la posición de equilibrio estático hacia abajo. Entonces, esto está implícito que yo estoy tomando como positivo el movimiento hacia abajo. Entonces, este más significa la convención de signos que vamos a aplicar en este problema. Alguien dice, no, yo tomo positivo hacia arriba. Bueno, tómelo hacia arriba, no hay ningún problema. Pero claramente defínalo. Entonces, en este caso, es preferible, digamos, más o menos, en fin, siempre hay un poco de dificultad aquí o allá, pero como el desplazamiento estático me lleva en esta dirección, como que es natural pensar de que el W positivo lo tomo para allá, pero igual lo podemos tomar hacia arriba, ¿ok? Entonces, positivo hacia abajo. Entonces, esto de aquí me va a servir para yo declarar los signos de estas fuerzas que están aquí, ¿ok? Entonces, por favor, todo el mundo, mientras yo hacemos un receso, recupero mi garganta, apliquen la segunda ley de Newton, hagan las simplificaciones que se pueda y veamos a dónde llegamos. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un receso.